plataforma le dejé las indicaciones para el examen parcial. ¿Sí? ¿Lo bajaron? En la plataforma hay un PDF donde están las indicaciones, ¿no? Le puse nuevas porque había dado otras, pero habíamos cambiado la fecha del examen. ¿Sí? ¿Lo bajaron? Eso es para los rezagados, ¿no? ¿Cómo para los rezagados? Vayan a la plataforma para el día 12. Yo tengo una agenda acá que el lunes 12 tengo que tomar el examen a ustedes. Es para el lunes 12 en forma virtual. Si algunos quieren pueden no darlo, ¿no? Ir a examen presencial, no hay ningún problema. Los rezagados, digamos, lo que les vaya mal también, como he hecho con otro grupo, lo pueden dar, digamos, el examen rezagado, que sería un recuperatorio, ¿no? Que sería sería presencial. De cuanto que ya la directora del sistema, que solamente el ingeniero Franklin también, ya me va a habilitar exámenes presenciales, ¿no? Así que ya. En la versión virtual el problema aún es que los chicos hacen trampa y los problemas que hacen trampa mal, no lo digo por ustedes, ¿no? Y aparte de eso, a veces me están con la excusa que se le corta internet, que puede ser verdad, ¿no? Por eso en las indicaciones yo le digo qué es lo que pasa si se me corta el internet, si no presento el archivo a tiempo, o sea, si no presento las fotos a tiempo. Ahí están las indicaciones para el examen del lunes 12. Examen de este lunes 12. ¿Sí? Ahí están las indicaciones. ¿Lo bajaron? Sí, en la plataforma está, en avisos, ahí está, lo pueden bajar las indicaciones, ¿no? Un PDF. Ingeniero, disculpe, ¿y no habría alguna forma de mover el examen para el miércoles? Si quieren lo movemos, pero presencial, eso si ustedes quieren, ¿no? Es que, ingeniero, algunos que estamos en sistemas de información en esa materia es pesadita, ¿no? Entonces estamos haciendo presentaciones, ya estamos en la final igual, entonces Están haciendo... está pesadito y yo no pude, digamos, implementar todo su proyecto de usted, así que no sé si se podría mover para el viernes o qué podríamos. También hay otros que tienen examen el miércoles, sistema de información. Claro, por eso ustedes lo fijaron en la fecha. Sí, lunes nomás, yo creo. Sí, el lunes viene. Recuerden que el examen era para... El lunes nomás. El examen era para hoy, acuérdense, y ustedes lo movieron. Y yo dije, bueno, está bien para que estén en el fin de semana. Ya está bien, ingeniero. Entonces, para el lunes. La otra opción sería que nos vamos a después de las elecciones, pero ya sería presencial, ¿no? Ya sería presencial en la universidad. Esa sería la otra opción también. Hola, ¿me escuchan? Es decir, que podría ser, la otro examen podría ser presencial, pero ya en la universidad. Es decir, si lo podemos moverlo hasta inclusive hasta después de las elecciones, pero sería presencial. O lo dejamos para el lunes nomás. No sé, yo no tengo ningún problema que sea presencial si quieren después de la elección. Claro. Pero los demás compañeros no sé. ¿Cuándo son las elecciones? Disculpe, ingeniero. El 18, el domingo 18. El 18. O sea, estaríamos moviendo mucho tiempo, ¿no? Pero obviamente podríamos dar el examen el 19 o el 21, digamos, ¿no? De octubre presencial, ¿no? En la universidad, a la hora que pasamos clase, ¿no? No hora extra. Siempre yo respeto mi horario. Les cuento que ya tengo la autorización para poder tomar el examen, ¿no? Solo que hay que hacerlo con tiempo para que no sé qué protocolo, esa cosita. No sé. ¿Qué dicen los compañeros? Le comento algo, lo que pasa es que el grupo paralelo va a dar su examen presencial, digamos, de los rezagados. Entonces ahí podemos aprovechar ese mismo día, claro, no a la misma hora, por supuesto, ¿no? Ese mismo día podemos dar el examen. Lo haríamos en la sala de
el salón de actos, ¿no? Que es en el cuarto piso, ¿lo conocen, verdad? Es una capacidad para 200 a 300 personas, creo. Y nosotros estaríamos separados, ¿no? Estaríamos separados. O también me pueden habilitar inclusive 3 aulas para que estén separados, ¿no? Cada uno con su respectivo estudiante, obviamente, ¿no? ¿Me escucho, ¿Qué dicen, compañeros? Yo igual no tengo líos, sí, presencial, no hay Sí, problema. porque yo creo que lo veo incluso mejor porque si dicen que tiene un montón de cosas como yo igual los tengo, digamos, últimamente se está como todo juntando y para después de las elecciones va a ser un poquito más cómodo. Sí, es cierto. Porque Sí, ahorita ingeniero, por eso todo se está bollando ahorita y muchos exámenes están viniendo y si es después de las elecciones yo creo que es más cómodo incluso para todos. ¿Qué dicen los demás jóvenes? Podría ser, ingeniero, pero tomar en cuenta que lo que pasa en las elecciones Sin problema, no ingeniero, es, sin problema. no es seguro, digamos, la situación que puede presentarse después. ¿Cómo será? No sé. Y No creo si que pasa haya- algo, o sea, tal vez no, digamos, pero si en el caso se alargaría más el examen. Claro, no, si hay algún caso, obviamente la universidad va a extender va a mover la fecha, ¿no? No hay ningún problema. Usted ha visto que ha movido la fecha a finalizar el 9 de noviembre, ¿no? el 1 de 2020, que estaba planificado hasta julio. ¿Mm? No creo que por ese lado haya problema. Ustedes deciden, yo lo tengo el examen. Bueno, me falta una pregunta, ¿no? Pero yo lo completo el examen. Si no, lo dejo para y lo tomamos después de las elecciones. yo digo Está bien, después de las no sé. elecciones. Está bien, Sí, ingeniero. sí, ingeniero, después de las elecciones. Muy bien, Y entonces mucho mejor es pues presencial, ¿no? es mucho mejor, es mucho mejor. Claro. Algunos compañeros piensan que virtual porque yo le mostraría las notas jóvenes del grupo paralelo. Está mal, digamos. La ponen en la diapositiva, me copian la diapositiva, buscan en internet y a veces no estoy hablando en el contexto que está hecha la pregunta, ¿no? Parece que no estudian cuando es virtual, piensan que lo hagan. Y la mayor nota que tengo es 80. Tengo unos cuantos aprobados, increíblemente, en el grupo paralelo, que es en teoría el más sencillo, digamos, ¿no? El sistema operativo. Entonces lo dejamos, puede ser tentativamente el 19 o 21 de octubre, presencial, ¿ok? Ya, ingeniero. Muy Listo, bien, ingeniero, quedamos. gracias. Está bien, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, después las elecciones presencial, ¿no? Puede ser que ya tengamos casi el temario del segundo parcial, pero no hay problema, ¿no? La idea es terminar hasta 31 de octubre. Tengo aquí un calendario. Yo no sé mucho de los calendarios, pero he tenido que hacer eso. Tenemos prefijado terminar el avance más o menos el 30 de octubre, ¿no? Terminar el avance el 30 de octubre y dar los otros exámenes. Tenemos un pequeño proyecto. Más voy a aprovechar para dárselos el lunes 12. Es un proyectito, jóvenes, de programación muy sencillo, no es su preferencia. Muy, muy sencillo, créanme, no es complicado, se lo puede realizar en 2 días, digamos, trabajando 2 horas, ¿no? Se puede. Ustedes son informáticos, por debe picar las manos para teclear, ¿no? Para hacer código. Los del grupo paralelo no quieren saber nada de código. Muy bien, volvamos nuevamente a la clase, entonces. Volvamos a la clase, estábamos viendo la parte de aspectos técnicos del hardware, ¿no? Estábamos viendo en esto. Y bueno, una de las cosas que vimos, estábamos viendo la velocidad de la CPU. Rapidito repasamos. ¿Cuál es la velocidad de la CPU? Lo tendría un poquito. Primero, la corriente que llega por el cable. Rapidito repasamos este concepto. La corriente que llega por el cable es una corriente, la corriente que nos da Creno, ¿verdad? Que nos da nuestra cooperativa de electricidad. Entra a la fuente, la laptop también tiene un transformador, y lo convierte más o menos en unos 5 voltios, 6 voltios, depende, hay máquinas que ocupan más, menos. Y esa corriente, la fuente es un transformador, ¿no? Ese transformador
pasa y lo convierte en una corriente continua, ¿no? ¿Verdad? Una corriente continua que los aparatos electrónicos necesitan, una corriente continua. Y bueno, eso después llega a la CPU, a un sector de la CPU, a un circuito que se llama reloj, ¿no? ¿Verdad? El reloj está compuesto por un oscilador de cuarzo, el que hace las ondas, ¿no? Que vimos. Pero el oscilador de cuarzo hace que la onda sube y baja en forma irregular, ¿no? Y a eso le llamamos analógica, ¿no? Le llamamos analógica. ¿Se entiende bien? Ahora, ¿qué pasa con esa señal analógica? ¿A dónde se va? La señal analógica. Jóvenes, Darwin, escucho ruido. Esa señal analógica se va a dónde? A un convertidor analógico digital, ¿se acuerdan? Que un ADC, ¿no? Analogic Digital Converter, y lo convierte a señales digitales, ¿no? O sea, discretas, que se pueden ver como ceros y unos. Pero al final la cosa no había sido así, sino que cada cuadradito, cada ciclo, en realidad genera corriente cada vez que la señal sube o la señal baja, ¿no? Y ahí se da el nombre positivo, señal lógica positiva y lógica negativa. Pero sin importar eso, lo que ocurre es que si hay algo conectado a esa señal, véanlo como un cable, digamos, ese aparatito que está conectado funciona la cantidad de ciclos que hay ahí. Entonces, si por ejemplo le genero 3 ciclos a un foquito, veremos que el foco se enciende y se apaga 3 veces. ¿Se acuerdan de eso? El cuadradito, ahorita lo hacemos, no se preocupen, vamos a continuar. Entonces, el foquito se prende y se apaga esa cantidad de veces. Si son 5 cuadraditos, o sea, 5 ciclos, el foco que está enchufado, digamos, a ese cable, se enciende y se apaga 5 veces. Si son 5 cuadraditos, 5 ciclos. ¿Sí? De todas formas, con un ejemplo vamos a entender mejor la velocidad de la CPU. Primero voy a hacer un ejemplo bastante idiota de cómo trabaja de cómo funcionan los ciclos. Recuerdan un pequeño concepto. ¿Qué es un hertz? ¿Recuerdan? ¿Han notado qué es un hertz? ¿Qué es un hertz? Hola, ¿me escuchan? ¿Son ciclos por segundo? Ciclos por segundo, ¿no? Entonces, a ver, recordemos. Entonces, si en un segundo el oscilador, ¿no? Con el ADC, ¿no? El reloj genera 3 ciclos en un segundo. Esto sería, recordemos este concepto, 3 ciclos, que esto lo hicimos a la pura vez, se me acaba el tiempo. 3 ciclos sobre el segundo, o sea, 3 Hz, ¿no? 3 Hz. Entonces, si en un segundo yo genero 3 cuadraditos, entonces la velocidad, digamos, la frecuencia es 3 Hz. No es una medida de velocidad, es una medida de frecuencia. Ahorita le explico. Porque tampoco decían frecuencia, cuando uno es un poquito joven no le mete mucha importancia, pero veo un momento que me sabe por qué frecuencia, ¿no? ¿Por qué sería una frecuencia? Y entonces se me ocurrió, digamos, ¿no? Que con qué frecuencia voy y visito a mi abuela, digamos, ¿no? Entonces voy 2 veces, ¿no? O sea, ocurrencias, ¿cuántas veces en un determinado tiempo? Entonces, ¿con qué frecuencia yo visito a mi abuelita? Entonces la frecuencia en la cual visito es 2 veces a la semana. ¿Se entendió? Entonces, y esto es lo que pasa. ¿Con qué frecuencia este foquito, o sea, este aparatito recibe corriente? Este foquito, ¿con qué frecuencia
páreme si no se entiende algo. La frecuencia es 3 veces en un segundo. Entonces el foquito trabaja 3 veces en un segundo. O sea, el foquito está prendido, está trabajando, ¿no? Si el foquito está prendido, está trabajando. Si se apaga, no está trabajando. O sea, no tiene corriente. Trabajando, está encendido, no trabajando. Entonces, ¿con qué frecuencia este aparato, que puede ser cualquier otro dispositivo, con qué frecuencia trabaja? Mira, ahí lo entendí cuando lo puse el ejemplo de mi abuelita. Entonces me di cuenta del concepto de frecuencia, ¿no? Ocurrencia en un determinado tiempo. ¿Se entendió? ¿Alguna consultita? ¿Okay? En ese apunte que le estoy tratando, en realidad ya está casi, ya está listo, solo que voy a poner solamente lo que estoy pasando acá porque vienen unos exámenes de mesa y los exámenes de mesa solo contemplan lo que yo avanzo en el semestre, no lo que está en forma normal. ¿No? Entonces, lo que yo avanzo en el semestre, entonces esa diapositiva la tengo que aportar, porque solamente vamos a ver lo que estoy escribiendo acá. En esa diapositiva, que siempre pongo este ejemplo un poquito, creo que lo dice lo de los albañiles, robot, no. La anterior clase no, ¿no? Sí, sí. Lo dicen, ¿no? Lo dicen. Le decía, ¿cómo se dieron cuenta ustedes que un robot ganaba al otro? ¿Se recuerdan? Recordemos rapidito y vamos a la microprogramación. Aquí tenemos un robot A y un robot B. Rapidito lo explicamos. Resulta que cada vez que le damos corriente a este robot, él pone un ladrillo en la pared. También, si le damos una corriente al robot B, él pone un ladrillo en la pared. Digamos, son albañiles, lo construyen paredes. Le damos corriente, lo pone el ladrillo. Es decir, a la velocidad casi a la luz, él pone el ladrillo. Ahora, pero si lo conectamos a un reloj, si lo conectamos a una señal discreta, una señal digital, por ejemplo, si a este le doy 3 Hz, y a este le doy 2 Hz, ¿qué significa? Que a este señor le voy a dar, en un segundo, le voy a dar 2 cuadraditos. Y a este señor, en un segundo, le voy a dar 3 cuadraditos. A este señor le voy a dar 3 cuadraditos. ¿Esto qué significa? Que en un segundo, él trabaja con una frecuencia de 3 Hz. Entonces, la frecuencia se le hace así una ondita, ¿no? Una frecuencia de 3 Hz. Fíjense, si lo vemos así, si le quitamos esto y esto, ellos trabajan igual. Es decir, cada vez que reciben corriente ponen un ladrillito en la pared. Pero depende con qué frecuencia lo hacemos trabajar. Entonces, obviamente, este robot A va a terminar la pared en menos tiempo que B. ¿Se entendió? ¿Hola? ¿Se entiende bien? Sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Entonces, este señor va a recibir 2 cuadraditos por segundo y este 3. Entonces, yo estoy favoreciendo al A al hacerlo trabajar más veces por segundo. Si le quitamos los cuadraditos, ambos se empatan. Pero al estar conectado a un reloj, hace que el que trabaje más veces por segundo haga el trabajo más rápido, obviamente. Muy bien. ¿Ok? Vamos a entender mejor el concepto de velocidad de la CPU. Metiéndonos un poquito en el núcleo del procesador, o como dicen, el core, ¿no? Core. Muy bien. Muy bien, entonces, jóvenes,
antes la CPU, si ustedes tienen una máquina antigua, la CPU, digamos, toda la CPU era un núcleo, digamos. ¿Sí? Toda la CPU es un núcleo. Lo que sucede es que ahora digamos, una CPU se convierte en varias CPU, digamos. Pero no llamarle, es como tener varias CPU dentro de una sola CPU. Pero para distinguirlo le llaman núcleo de la microprogramación. O sea, es como si fuese cada core una CPU en particular. Es decir, un core es como si fuese una CPU de las antiguas, digamos, ¿no? Con tecnología moderna, obviamente. De las antiguas, es como una CPU de las antiguas, pero dentro de otra CPU. Entonces, cada núcleo es a su vez un procesador. O sea, tiene su propio AX, BX, etc. Entonces, pero dentro del núcleo, aparte de la circuitería que se llama ALU, unidad de control, cercana de arquitectura de computadora, unidad de control, la ALU, unidad aritmética lógica, tiene unos pequeños códigos, unos pequeños procedimientos, está mal dicho, ¿sí? Proceduras dentro del núcleo que se llaman microprogramas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Entonces me voy al core de la CPU, a uno de sus. Recuerden, un core es como si fuese una CPU, ¿no? Quiero ver el núcleo de la microprogramación. ¿Sí? Entonces, dentro del core, una cosita nada más, solamente por escritura. La palabra core significa núcleo, ¿no? Estamos utilizando core, la palabra core significa núcleo. Y la palabra kernel también. ¿No? Core significa núcleo y kernel también. La diferencia, ¿no? Es que core se refiere a algo sólido, hardware, mientras que kernel se refiere a algo abstracto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, a ver, hablemos de matemática distinta, espacios vectoriales, digamos. ¿Cómo le llamaríamos al núcleo de un espacio vectorial? Le llamaríamos core o kernel. ¿Jóvenes? Espacio vectorial, ya vieron, ¿no? No sé cómo se llama. Kernel. Sería kernel porque es abstracto. ¿Sí? En cambio, todo lo que algunas personas le llaman al software también core, ¿no? Este es el core, el concentrador de todo. Pero lo correcto sería decir kernel, ¿no? Kernel significa algo abstracto, es núcleo en algo abstracto, y core es núcleo en algo físico. Por ejemplo, en la Tierra, lo último, estoy perdiendo tiempo en otra cosa, pero aquí está la Tierra, ¿no? El manto, después el manto viene y aquí aparece el núcleo. A este núcleo, ¿cómo le llamaríamos? De la Tierra. ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Nos vamos?
¿Se entiende? Dice. Charlaremos. Lo perdí. ¿Se perdieron? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cuándo es el examen ahora? ¿Alguien sabe? ¿Alguien Después de pudiera la- explicar eso, porfa? Después del examen, después de las elecciones, perdón, sería el examen. Más o menos el 21, dice el ingeniero. O 19. Okay. Gracias por la info. Presencial. Va a ser ¿Qué va a ser esa fecha? ¿El primer parcial o el segundo? el primer parcial, va a ser presencial. Está cansado de los copias, dice el ingeniero. Hola, jóvenes. Se me fue internet. Y lo escuchamos. ¿Sí? Ahora sí. ¿Te escucha? Sí. No sé qué pasa con este internet. Iba a conectar mi teléfono, pero increíblemente no pillo mi teléfono. Está con poca batería, creo. Está cargando. Porque tengo un poquito de megas ahí para poder hablar. Volviendo al tema un ratito, le decía, ¿qué ocurre en la Tierra, por ejemplo? Hay un núcleo, ¿no? ¿Verdad? A ese núcleo le llamamos core o kernel. Core. Claro, core, porque es algo que se puede palpar, ¿no? Es algo físico, ¿no? Solamente eso nomás para que lo tomen en cuenta. Cuando quieren hacer algo, digamos, ustedes quieren llamarle núcleo, lo correcto sería llamarle kernel, ¿no? No core. Dice, este es el núcleo del software, y le dicen core, ¿no? Kernel, llámalo, no pasa nada. O sea que es la parte medular, la parte más que hace todo el trabajo. Bueno, vamos a hablar dentro del núcleo. Esto es lo interesante para que entiendan qué es la velocidad de la CPU. Por ejemplo, yo tengo una instrucción. Vamos a poner acá. Si no voy a almacén, creo que está por aquí. Move a X10. Esta es una instrucción. Utilización escrita en C, ¿verdad? En realidad es binaria, esto se convierte a binario. Ahora, esta instrucción es una instrucción más que nos recuerdan Assembler, ¿verdad? Han visto Assembler, ¿no? No importa si no han visto Assembler, yo se lo voy a explicar un ratito. Este es a nivel máximo, o sea, solo entendido por la CPU. Solo la CPU entiende esta instrucción. ¿Qué más? Entonces, dentro del core, hay unos que se llaman microprogramas. Voy a poner la adición, digamos, adicionar, digamos que sea registro, Estoy usando 16 bits, ¿no? Los microprogramas, digamos, están acá, ¿no? Los microprogramas, entonces dentro está en el núcleo, cada núcleo tiene su propia circuitería, tienen microprogramas. ¿Qué son los microprogramas? Son como procedimientos. Aquí está, por ejemplo, el procedimiento move. Digamos que dice registro, valor. Registro, valor. Ahorita les explico. Es más sencillo verlo como programación. Aquí sería void, aquí está add, digamos que está registro, y aquí está el código. O sea, si a mí me dicen microprograma, como yo soy de software nomás, me explicarían así. Mira, los microprogramas son como procedimientos. Esto es como si fuera una unit, una librería, lo que querrás llamarlo, una unit en Pascal, o una librería, un punto hard, no sé, en Java, que lo vas a integrar a tu aplicación. Lo vas a hacer import o uses, ¿no? Ya, como lo vean. Entonces, estos son procedimientos
que están dentro de la CPU. Dentro de la CPU. Entonces, cuando a la CPU le llega esta instrucción, a la CPU, vía la RAM, obviamente, y al bus de datos llega a la RAM, llega a la CPU dice, vos sos un MOV. Entonces llama procedimiento MOV y lo ejecuta. ¿Se entendió? ¿Vale? Párenme, por favor, háblenme que estoy así como con miedo que me corte el internet otra vez. Hola, hola. ¿Se entiende? ¿Entiende, no? Entonces viene esta app, por ejemplo, también, esta app está en la RAM, recuerden que así los procesos están escritos. Nosotros escribimos en alto nivel, obviamente, pero el compilador nos lo convierte a esto. Entonces, esta app también viaja de la RAM, llega a la CPU, porque la unimos, ¿no? ¿Verdad? La instrucción llega aquí a la CPU, llega al núcleo y el núcleo lo ejecuta, dice app, registro. Entonces, aquí está su algoritmo que hace el app. ¿Sí? Hasta ahí creo que no entiendan, ¿correcto? Entonces, cada instrucción, en lenguaje máquina, que aquí lo vimos en Assembler, cada instrucción máquina tiene asociado un microprograma. Un microprograma. ¿Y qué son los microprogramas? Si yo le respondo al profesor de arquitectura, por ejemplo, es un procedure, un void. El profesor de arquitectura me va a mirar feo, si es muy estricto, me va a decir, ¿qué acá no están hablando? Yo le explicaría, mire, para mí, que yo soy de software, yo entiendo que el procedimiento, que los microprogramas son como procedimientos de una unit, ¿no? Y que ahí está el algoritmo más primitivo que hay, que se hace para la instrucción. Pero hay un pequeño detalle. Este procedimiento, estos microprogramas no están escritos en un lenguaje, obviamente, sino que son circuitos. Si quieren verlo, el algoritmo MOV es un circuito. ¿Ok? El algoritmo MOV es un circuito. El algoritmo ARC es un circuito. ¿Ok? Es decir, ese algoritmo está escrito en un circuito, o también dice plano, pero plano no se puede cambiar también, ¿no? Está escrito en un circuito. Es decir, todo el algoritmo no está escrito en un lenguaje, obviamente eso es software. Está escrito como hardware, está escrito como en circuitería. Y ahí es donde ponen en práctica la lógica digital, ¿no? La famosa lógica digital. Y esto está a nivel micro. Cada core implementa esta unidad. Es decir, si mi CPU tiene 2 núcleos, cada núcleo tiene esto mismo, tiene su registro AX, BX, etc. Tiene lo mismo. Cada uno tiene control C, control V de estos circuitos, ¿no? Entonces el core 1 va a tener estos circuitos, el core 2 también el mismo circuito, pero no es que comparten el algoritmo, no pueden hacerlo, ¿sí? Como lo haríamos digamos en un programa, ¿no? Tener una unidad y varios programas usar esa unidad, ¿no? Acá no, cada core tiene su propio algoritmo. ¿Se entendió? ¿Vale? A ver, vamos a meternos ahora en un microprograma. Yo no sé cómo está hecho, por eso ustedes van a estudiar un poquito solamente en, no sé en qué materia, pero donde ven ustedes circuitos sumadores, ¿han visto, no? Circuitos de desplazamiento. ¿Se recuerdan o no? ¿Han hecho eso, no? Circuitos de desplazamiento, circuitos de suma. De multiplicación es diferente, ¿no? Utiliza un algoritmo diferente en un coprocesador, porque el hardware normal no sabe sumar. Parece ocurre lo que te van a poner en la práctica. Esa es la historia. Vamos a meternos al MOV, ¿sí? MOV AX, si quieren, al de 2 bits. MOV AX 10. Muy bien. Esta instrucción, ¿qué es lo que hace? Si no registro Assembler, no pasa nada. Al registro AX le asigna el valor 10. ¿Ok? Bueno, esta instrucción llega
y es ejecutada, esto digamos, hagámoslo como software. Llama al microprograma MOVE, le pasa a X, bien. Estoy viéndolo como software, ¿no? No ocurre así, obviamente. Ahora, dentro del microprograma, aquí está el microprograma MOVE. Voy, MOVE, registro, valor. Pero resulta que este algoritmo, jóvenes, no es un código, sino un circuito. Déjenme poner cualquier macana, ¿ok? Es solo un ejemplo, ¿no? Aquí voy a poner un AND, aquí un OR, no sé, acá. Este tiene dos salidas. Entonces, aquí hay un circuito, ¿sí? Lo estoy separando. Entonces, el algoritmo, en realidad, son circuitos. Aquí siguen los circuitos y así. Lo estoy separando enseguida. Acá. Al final, a X, al registro, le ponen al registro de la CPU, le ponen el valor. ¿Ah? Este algoritmo, jóvenes, no es software, es electrónica pura. Claro, pero el algoritmo, este algoritmo no tiene por qué hacerse en un solo ciclo. Es decir, este algoritmo MOVE, el algoritmo electrónico, de repente dice, ese tarda un ciclo. Entonces, la CPU recibe la corriente, está efectuando el microprograma y ¡pum!, se le cortó la corriente. O sea, se le acabó. Hasta ahí entonces llegó como el primer ciclo. Llega la segunda vez, le llega la siguiente corriente y ¡pum!, hace esta otra parte del circuito. ¿Me hago entender, jóvenes, Cari? Para ver si no se entiende, jóvenes. ¿Alguien hábleme? ¿Se entiende, ingeniero? ¿Se entiende, no? El siguiente ciclo ya se hace el detalle. Entonces, llamamos y esto hace que el registro de la CPU llamado AX se ponga el valor, ¿no? Se ponga el valor, ¿no? El registro AX, el registro AX se ponga el valor 10. ¿Ok? Pero la instrucción MOVE hizo que la CPU diga, voy a hacer el MOVE. Se le cortó la corriente. Recuerden que le está conectado a un reloj. Se le acabó la corriente. Entonces, vamos al siguiente. Avanza hasta ahí. Siguiente vez le dan corriente, va hasta ahí. Entonces decimos, bueno, este ocupó 3 ciclos, ¿no? 3 ciclos. Entonces decimos que la instrucción MOVE, lo que estoy diciendo una mentira, creo que el MOVE tarda un ciclo. Pueden buscarlo en internet si quieren ahorita. ¿Cuántos ciclos de máquina tarda el MOVE? Y ahí le van, y de repente hay alguien que lo tiene ahí. ¿Cuántos ciclos gasta cada microprograma en hacer? En internet lo pueden buscar. Yo aquí me estoy inventando. Para mí 3 ciclos es mucho, para mí debe ser 1. Pero no importa. Entonces digo, la instrucción MOVE, no sé cómo llamarlo, gasta o ocupa, no sé, gasta 3 ciclos. Gasta 3 ciclos y le pongo ¿de qué? Bueno, del cerebro. 3 ciclos de máquina. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Se entiende bien? ¿De Wellingham? Bien.
Me perdí. Una cosa, ¿primer parcial va a ser después de las elecciones? Sí, mi bro. Sí, sí. Mm, ¿Por qué, David? Respalda, ¿qué está preguntando? Mm, mm, Porque así lo decidió el INGE, pues. No quiere virtual, no va con él, dice. Mucho copian, no saben copiar, dice. Ya está cansado. Mm, Pero si vos querés morirte, ve, te va a ayudar el COVID, ¿no? A cumplir tu sueño. El lunes hablará sobre el proyecto. Hola, jóvenes. Hola. ¿Me escuchan? Disculpen, por favor, es este bendito internet. Pero jóvenes, para cobrar la gente de internet es campeona. El primero me está mandando mensajes, jóvenes. No se olvide, porque no tengo débito automático con ellos. Por favor, no se olvide pagar su factura, que si ahora lo paga, que le regalamos no sé cuánto, que le dejamos 10 pesos, que 15 pesos, no sé cómo es la cosa. Para cobrar son machos, sí. Increíble. Les pido mil disculpas, no es. Y tengo mi teléfono con baja batería, no sé qué me pasó. Viendo un poquito, la pizarra la ven un poquito. Les explicaba que los ciclos, cada microprograma gasta ciclos de máquina. ¿Estamos bien? Cada programita gasta ciclos de máquina. ¿Me están escuchando, jóvenes, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se estamos escuchando. ¿Se escucha, no? ¿Ven ese MOOC que está ahí, no? Dice registro valor. Entonces, a ese MOOC, cada vez que le da corriente, o sea, la CPU dice, bueno, me piden hacer la instrucción MOOC a X10. Y entonces es como lo vemos ahí, como si llamáramos, digamos, ¿no? Yo como ustedes también, como ingenieros de software, digamos, ustedes lo van a ver así, no van a decir, bueno, es como llamarlo al procedure MOOC, ¿no? Al void MOOC. Bueno, ahí está, lo llamamos al MOOC y dentro, ahí está el microprograma MOOC, ¿lo ven? El microprograma entonces es un circuito. ¿Ese circuito qué hace? Dice, bueno, con el primer ciclo, como ellos trabajan por ciclo, no le hace hasta ahí, digamos, hasta donde está el primer ciclo, ¿lo ven? El segundo ciclo hace la parte del medio y en el tercer ciclo que recibe la CPU, asigna el valor al registro, ¿lo ven? Entonces ahí arribita ven AX igual a 10, ¿lo ven? El AX ya tiene el valor 10. Entonces decimos que esta instrucción MOV tarda 3 ciclos de máquina. ¿Se entendió? Tarda 3 ciclos de máquina. ¿Preguntas? Entonces, jóvenes, ahí tienen ustedes, por ejemplo, la operación de multiplicación, como no había coprocesador es una extensión de la LU, ¿no? Es otro procesador que viene dentro de la CPU, increíblemente. La multiplicación llevaba 15 ciclos de máquina, jóvenes. Se gastaba 15 ciclos de máquina.
Por eso los algoritmos sobre gráficos se hacían evadiendo la multiplicación, porque la multiplicación era muy cara. Por ejemplo, el algoritmo de Bressenham, que dibuja líneas en la pantalla, ese algoritmo no usa multiplicaciones. ¿Ok? Entonces, le decía, ¿no? Cada microprograma lleva una cantidad de ciclos de máquina. Obviamente la CPU joven no puede atender a nadie, no sé si me van a entender, si está realizando un microprograma. ¿Por qué? Porque ya se metió el microprograma y solo lo que tiene que hacer es completarlo, dependiendo de la cantidad de veces que le dan corriente. ¿Lo captaron? Jóvenes, hábleme a alguien. Lo escuchamos, Ángel, lo escuchamos. ¿Se entendió bien lo que he hablado? ¿Se entendió bien esto? ¿Sí? Hola, hola. Sí, ingeniero, se entendió. ¿Se entendió, no? Se entendió. Muy bien. Ahora, hagamos esto. Vamos a hacer un ejercicio sin tomar en cuenta los planificadores, obviamente. No vamos a tomar en cuenta el tiempo de viaje, ¿no? Que se hace por el bus de datos hasta que llega al núcleo. Vamos a asumir que digamos el programa como si estuviese ahí nomás en la CPU, digamos, que es mentira, ¿no? Los programas están en la RAM. Los procesos están en la RAM. Y vamos a calcular un tiempo. ¿Sí? Vamos a calcular un tiempo. Hagamos un ejercicio típico utilizando los conceptos de microprograma y de ciclo. ¿Sí? Permítame que vayan al otro lado. Vayan al otro lado. Y acá tenemos, digamos, el ejercicio número tanto, ¿no? Dice, se conoce que tiene una CPU que oscila a 10 Hz, ¿sí? A 10 Hz. Y debe realizar el siguiente programa. Si no manejan hacerlo, por favor, no se preocupen. No se preocupen. Lo que interesa son los tiempos, o sea, los ciclos que dan. Digamos, esta MOVE, este MOVE, o sea, el microprograma de esta instrucción, necesita 3 ciclos para completarse. Voy a inventar. La efectividad, digamos, de X, 20. Digamos, este necesita 2 ciclos. Y el SOR, digamos, ¿no? SOR AX, es una operación igual, entonces ya está. Ya, ¿sí? Este es el programa. Entonces me dice, dada la CPU, se sabe que la CPU oscila a 10 Hz. O sea, me está diciendo la velocidad, ¿no? La frecuencia de esta CPU es de 10 Hz. ¿Han visto ese simbólico, verdad? ¿Jóvenes? Muchas veces. ¿Han visto ese? Sí, ¿no? Lo han visto ese simbolito muchas veces, ¿verdad? Ahora, le decía, ¿no? ¿Qué pasa si ahora esto queremos correrlo, ¿no? Lo vamos a ejecutar aquí, ahí. Lo vamos a ejecutar. La pregunta es, ¿en qué tiempo la CPU realiza todo el programa? Este es un programa, ¿no? Realiza todo el programa. Está resumido el enunciado, pero me dicen tiempo. No me dicen ciclo, me dicen tiempo. Bueno, claro, yo aquí estoy exagerando un poquito, pero fácil, solución. Se le ocupa, a ver, 1, 2, 3. En 3 ciclos hace la instrucción MOVE. Está muy obvio que todo tarda 6 ciclos, pero quiero hacerlo así. 1, 2, 3 ciclos. Entonces, los primeros 3 ciclos lo ocupa para hacer el MOVE. Luego, para hacer la instrucción LEA, hace 1, 2, 4, 5 sería la instrucción LEA. Ahora, un ciclo más y hace la instrucción SOR, el microprograma del SOR.
¿Se entiende, P? Entonces, total sería igual, necesita 6 cuadraditos, 6 ciclos para realizar todo el... No hay batería en esta máquina. Necesito 6 cuadraditos para completar todo. 6 cuadraditos. Y ahora, no me piden el tiempo, no me piden el ciclo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Sugerencias? Esto es un ciclo, no es tiempo. ¿Qué hago, jóvenes? ¿Alguna idea? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Alguna idea? Hola, hola, ¿me escucha alguien? Sí, se le escucha, ingeniero. ¿Me escucha, no? ¿Cómo calculamos el tiempo? Claro, el truco está en la CPU, el dato es de la CPU. La CPU me dice, está oscilando a 10 Hz. O sea que produce 10 ciclos en un segundo. 10 ciclos en un segundo. Entonces es fácil. Entonces cada ciclo de la CPU va a tardar 1 sobre 10 segundos. Sí. En un segundo hay 10 ciclos. Entonces un cuadradito tarda 1/10 de segundo, o sea, 1 sobre 10 segundos. En general, no, en un pequeño copie, si la CPU oscila a n Hz, entonces un cuadradito tarda 1 sobre n segundos. Entonces, si la CPU, este es un copiecito, si la CPU oscila a n Hz, un cuadradito tarda 1 sobre n segundos. Entonces, ¿cuál sería el tiempo total en este ejercicio? ¿Cuál sería el tiempo? Tardó 6 cuadraditos. Pero cada cuadradito, ¿cuánto vale? ¿Lo perdí? ¿Cuánto tarda cada cuadradito? 1 sobre 10. 1 sobre 10 segundos. Sacando la cuenta me da 0.6 segundos. Que está claro, cuando son 6 cuadraditos necesito. Y este CPU oscilaba a 10 Hz. Siempre usamos valores pequeños, jóvenes, ¿no? No tenemos por qué complicarnos la vida con gigahertz, megahertz. El concepto es el mismo, solo que los números van a ser 0,0000000 segundos, ¿no? 1 por, 6 por 10 a la menos 8 segundos. O sea, ¿para qué complicarnos la vida? Siempre trabajamos con
Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí. Qué barbaridad esto. Parece Venezuela esto, ¿no? Le decía, ¿no? Esto es... ¿se entiende por qué saqué 0.6 segundos? 0.6 segundos. Sí, ¿no? Sacamos entonces la cantidad. Hago un ejercicio más, por favor, para completar. Voy a tener que usar para la próxima clase, que es el más experto que tengo, voy a tener que usar nomás gigas de alguien, ¿no? Porque no se usan megas, se usan gigas en una clase. Bueno, le decía acá, ¿no? Miren, tenemos una CPU de 10 Hz, ¿no? ¿Verdad? Una CPU de 10 Hz y tardado 0.6 segundos. El complicito es fácil. Si la CPU oscila en Hz, entonces cada cuadradito, cada ciclo ocupa 1/n segundos. Digamos que yo bromeaba con el grupo paralelo y decía, ¿qué pasa si porque a veces pasa, ¿no? Un docente no tuvo tiempo de hacer el examen y le dio un práctico al compañero, a sus alumnos. Y en la pregunta del práctico estaba justo la pregunta que... estaba esa pregunta en el práctico que el ayudante lo solucionó. O ustedes mismos lo solucionaron, digamos. Y bueno, yo no tengo tiempo, ¿y qué hago? Bueno, pucha, ¿qué hago? Me falta una pregunta. Agarro una pregunta del práctico, control C, control V, pregunta número 3 del examen, control C, control V. Pero digamos, digo, para que no sea lo mismo, le voy a cambiar un dato. Solamente un dato le voy a cambiar. La velocidad de la CPU. Se lo muestro. ¿Sí? Entonces voy a cambiar la velocidad de la CPU. ¿Cómo? Bueno, voy a hacer esto. Voy a cambiar y voy a decir que sea a 15 Hz. Que sea a 15 Hz. O sea, ya estaba solucionado en el práctico esto. Pero resulta que solo le cambié solamente 15 Hz, que sale. Lo que sale. ¿Cómo sería la solución, Juan? Exactamente lo mismo, ¿o no, Juan? Hola. Sí, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Claro, la cantidad de ciclos no cambia. Cada ciclo de máquina, cada microprograma, cada instrucción de lenguaje máquina ocupan los mismos ciclos. Entonces, ¿yo qué hago? Saco mi práctico, digamos que la profesora se va a tomar un café a la sala docente todavía. Saco mi práctico, lo hago hasta aquí. ¿Y qué hago? Tiempo, ¿cuál sería el tiempo total? ¿Qué cambia, joven? Siguen siendo los mismos 6 cuadraditos, ¿no? Pero esto sería 6 por 1 sobre 15. ¿Alguien me ayuda, por favor, con la calculadora de Windows ahí? ¿O de calculadora? 0.4. 0.4, ¿no? Sí, ingeniero. 0.4 segundos. Ahora, analicemos ahora. La anterior CPU, dejémosla broma un ratito. La anterior CPU, que oscilaba a 10 Hz. La anterior CPU oscilando a 10 Hz, la frecuencia de 10 Hz su velocidad, que lo decimos de forma coloquial, era de 10 Hz. ¿Sí? Esta otra CPU era exactamente la misma, control C, control V, pero su oscilador está en 15 Hz. ¿Sí? Entonces, CPU anterior tiene 10 Hz. Tenemos la misma CPU, pero oscilando a 15 Hz. Obviamente, jóvenes, ¿quién hace más rápido el trabajo? Igual que el ejemplo idiota de los robots albañiles. ¿Quién hace el trabajo más rápido? La que tiene mayor frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este dice 0.4, 0.6 segundos, y esta hizo en 0.4 segundos. ¿Okay? Obviamente, la que tiene 15 ciclos de máquina, 15 ciclos,
no dije nada, por 15 ciclos por segundo, o sea, 15 Hz. Hace el trabajo más rápido que la otra. No es en realidad que la CPU 1, digamos, la CPU 1 sea más rápida que la CPU 2, en realidad, sino que la CPU 2 recibió más cuadraditos por segundo, más hertz. Su frecuencia de trabajo fueron más veces por segundo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Le quedó claro la velocidad de la CPU? Sí. ¿Sí? ¿Le quedó claro, no? Sí. Entonces, recuérdenlo, yo bromeo un poquito con esto, pero de verdad, de chiste os digo la verdad. Ustedes no pueden olvidarse de este concepto, ¿ok? Hasta que la muerte los separe. ¿Ok? Porque, se lo soy sincero, mucha gente ya profesional solo sabe que si es mayor, tiene mayor velocidad, digamos. Es decir, si tiene uno, pongámoslo en términos pequeñitos, ¿no? 1 GHz y el otro tiene 2 GHz, el de 2 GHz es más rápido. Pero conceptualmente no lo sabe explicar. ¿Sí? Entonces, conceptualmente tuvimos que llegar hasta la microprogramación para ver que cada instrucción necesita ciclos de máquina, ¿no? Ciclos de máquina. Asumamos, digamos, que no hemos mejorado, que siguen el mismo ciclo de máquina para todos. El que tiene mayor frecuencia, el que tiene más hertz, hace el trabajo más rápido. No que individualmente sea más rápido que la CPU con la que se está comparando. Siendo repetitivo, la CPU1 y la CPU2 en realidad sí trabajan al mismo tiempo. Solo que la CPU2 recibe más, la hacen trabajar más veces en un segundo. ¿Ok? Finalizo con esta partecita. Esto es técnico del hardware, pues viene la unidad más durita que tenemos, que es la... ¿Está claro? ¿Alguna consultita? Lo importante para mí es que hayan conceptado con bromitas y ejemplos de idiotas, pero que lo hayan conceptualizado. ¿No? No, ¿No hay? Entonces, finalmente, quería por lo que está establecido, ¿no? Finalmente, le digo esto acá, hablamos de la ley de Joule, ¿no? Hablamos de la ley de Joule, o efecto Joule también le dicen. Es una integral curvilínea, su fórmula, ¿no? Lo saben sacar de una ecuación, creo que una ecuación diferencial lo sacan. Por ejemplo, esto lo pueden encontrar los profesores de física, por favor, el doctor Valero, que se lo puede sacar. La ley es algo que se acepta, ¿no? Pero ¿cómo se logra? ¿Por qué esa expresión, no? Una expresión de integral curvilínea. Pero lo que nos dice la ley de Joule es que si a mayor oscilación, yo la estoy adecuando, esta ley la estoy adecuando a informática, ¿no? O sea, a mayor oscilación, o sea, más cuadradito, mayor calor. Es decir, mientras más corriente leemos a cada rato, digamos, y es normal, ¿no? Eso lo vemos nosotros en nuestros cables o en lo que sea. Vemos que a mayor corriente, digamos, en cantidad de veces que pasa la corriente, se genera mayor calor. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la limitancia entonces en generar en un reloj que tenga mayor velocidad, digamos, una CPU que tenga mayor velocidad, que tenga más hertz? El problema es el calor. ¿Se entendió? Esta es una ley física que no se puede saltar, ¿no? No se puede saltar. Cuando yo estudiaba informática, los 87, 88, ¿no? Claro, estábamos muy metidos en esto, ¿no? Por eso le hablo de profesor Peinado, Roizaga, Mario López, etc. Éramos muy metidos en esto, aprendimos a sembrar solo, por si acaso, ¿no? Disculpen la inmodestia, pero es verdad. El detalle es que nosotros no teníamos en esas máquinas, ¿no? No teníamos un cooler.
¿Han visto su CPU de ustedes? Tienen un cooler también en su laptop, que enfriaba con aceite, por si acaso. No había un enfriador, jóvenes, encima de la CPU. Bastaban los ventiladores que había que entraban, ¿no?, a la máquina, los ventiladores normales, ¿no?, que entran a la máquina, al case, ¿no?, ¿verdad? Pero después fueron aumentando la velocidad y tuvieron que ponerle un cooler. Creo que la velocidad límite está en 3.8 gigas. A veces hacen que los circuitos aguanten por un momento arriba de 4 gigas, ¿no? Eso se llama Turbo Boost, no sé si lo han leído por ahí. Esto es por cultura nada más, no entra en ningún examen. Ok, entonces aumentar la oscilación, generamos mucho calor, jóvenes, y eso sería inmanejable. Eso haría de verdad que se funda, ¿no?, que se funda nuestra CPU. ¿Alguna consultita para completar esto? Hola, ¿me escuchan? Ya me asusté. Sí se escucha ahí. Ok. No hay problema. Ok, completamos la clase de hoy. Quería avanzar un poquito de planificación, pero se me va a cortar. No se preocupe, tenemos un Zoom de pago ya, estamos tranquilos, no hay problema por eso. Y justo cuando tengo el Zoom de pago se comienza con esta ventana de internet. Continuamos el próximo lunes. Acuérdense que el lunes no hay examen porque ustedes decidieron que se haga en forma presencial. ¿Ok? Voy a hablar con la ingeniera Catime para que nos busque un lugar después de las elecciones. Siempre a la hora de nuestra clase, acuérdense. Es decir, no puedo llamar martes 8:30 porque no pasamos clase. Los días que pasamos clase, a la hora que pasamos clase, a esa hora es el examen. ¿Ok? Ingeniero. Ok, jóvenes. Pasen buenos días. Sí. Sí, solo para el día del examen, si puedes empezar un poquito más tarde porque tenemos clases antes y para poder trasladarnos hasta donde vayamos a dar. ¿Dónde tienen clase ustedes antes? Virtual. Por internet. Algunos pasan clase a las 7. De 7 a 8:30. De 7 a 8:30. Caramba. Ahí está un día, ¿no? Ingeniero, una consulta. Ajá. Cuando fije la fecha del examen, si en caso va a ser presencial, ¿podría informar anticipadamente? Porque yo me encuentro en el campo ahorita. Estoy a Claro. 2 horas de viaje. Yo le voy a informar el lunes. Yo me voy a comunicar con la ingeniera Catime. Aquí gente de sistema de informática, pero le voy a decir que tanto los alumnos quieren tomar examen. Sí, yo le comunico el lunes. Acuérdense, son después de las elecciones el examen. Puede ser, yo creo que lo tomaría para que usted pueda llegar el miércoles 21. Voy a intentar miércoles 21. ¿Sí? Entonces, con mucha probabilidad el miércoles 21. 99%. Pero le confirmo el día lunes. Perfecto, muchas gracias. Ok, a ustedes, jóvenes. Pasen buenos días. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.